Hola, hoy terminamos de ver al último de los autores clásicos. Hemos conversado sobre Adam Smith y también sobre David Ricardo. El último de los llamados autores clásicos es John Stuart Mill. Pero antes de ver sus ideas, hagamos un brevísimo repaso sobre el contexto social en el que escribió su obra. Fue un contexto social de transición hacia una economía de mercado, hacia la consolidación de la economía capitalista, en donde hay una enorme disputa por el poder, y esa disputa del poder es principalmente por la distribución de las ganancias. Es también un periodo de afirmación de la economía clásica. Podríamos decir que fue el triunfo del capital y la supremacía de la ciencia económica. Se consolidaron en este periodo las ideas liberales. Mill, en ese contexto, publica su obra en 1848, Los principios de economía política. Tomó ideas de la doctrina de David Ricardo e incorporó nuevas ideas que construyó durante el segundo cuarto del siglo XIX. Sus principales aportes estuvieron en la teoría del comercio internacional y en el análisis de la oferta y la demanda. Uno de los principales aportes fue la idea de separar las leyes de la producción de las leyes de la distribución de la riqueza. Mill afirmó que la producción obedece a leyes naturales, pero que la distribución de la riqueza es obra del ser humano y que por tanto se puede modificar de manera más equitativa. Como ustedes recordarán, habíamos dicho que el precio de un producto o un bien, una bicicleta o una manzana, dependen del costo de los factores de producción. ¿Cuánto cuesta el tiempo de trabajo? ¿Cuánto cuesta la inversión, el capital? ¿Cuánto cuesta la tierra? A ello además hay que agregar la ganancia. Para la economía clásica, la distribución de la ganancia estaba sujeta a leyes que eran inmutables, naturales. Estas leyes inmutables, por supuesto, se inclinaban hacia la economía liberal y capitalista, disminuían las ganancias del terrateniente y condenaba al trabajador o a la trabajadora a la subsistencia. Como adelantamos, Mill planteó que las leyes de la distribución son hechas por el ser humano y que en ese sentido se pueden intervenir para mejorar la ganancia personal en todos los estratos sociales, no solamente en uno de ellos. Mill, en ese sentido, abrió una ventana para la intervención del Estado. Mill reconoció que la ausencia de intervención del Estado no genera necesariamente la máxima libertad, pues hay otras muchas limitaciones de la libertad que solo la legislación o el Estado pueden eliminar. Al igual que David Ricardo, criticó mucho a los terratenientes. Se animó a decir que los terratenientes se enriquecieron sin trabajar, sin arriesgar y sin ahorrar, que no tenían derecho a recibir riquezas. Propuso además crear impuestos al crecimiento de la renta. Creía en las jornadas laborales que debían ser menores y estuvo a favor de la sindicalización de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero veamos tan solo dos ideas económicas de este autor. Su obra, por supuesto, es mucho más amplia, pero repasemos tan solo dos elementos de su propuesta en materia económica: la teoría del valor y su teoría del comercio internacional. Empecemos con su teoría del valor. El precio de una cosa, decía este autor, o de un bien o de un objeto, dependen de dos situaciones: de que ese objeto pueda servir para algo, es decir, de su utilidad, y el segundo elemento es su capacidad para satisfacer una necesidad. En ese contexto, Mill distinguió tres tipos diferentes de mercancías: aquellas cuya oferta era absolutamente limitada. Hay bienes cuyo valor está determinado por su escasez, por lo difícil que resulta acceder a ellos, como un diamante, un disco firmado por alguien famoso, un cuadro de Van Gogh. El segundo grupo de bienes, o de objetos, o de mercancías,
son aquellas cuya oferta podría crecer indefinidamente sin aumentar los costos de producción. En esto, decía Stuart Mill, estaban ubicados los bienes industriales, que tienen costos decrecientes. Y hay un tercer grupo de bienes o de mercancías cuya oferta es susceptible de aumentar indefinidamente, pero aumentan los costos. Esa es la situación del resto de los bienes, como por ejemplo los bienes agrícolas, que tienen costos crecientes. Una vez hecha esta distinción entre el tipo de mercancía y su precio, Stuart Mill dijo que el valor era un término relativo. El valor de un objeto, de una cosa, significa alguna cantidad de otra cosa o de otras cosas en general por las cuales se intercambia. Esto se traduce en que los valores de todas las cosas no pueden bajar o subir de manera simultánea. Así que este autor señaló que el principal elemento, componente del costo de producir un objeto es el trabajo. Lo que cuesta producir una cosa, una mercancía o un objeto al productor es el trabajo que se gasta haciendo lo mismo, haciendo la mercancía. Y en materia de comercio internacional, recordemos que la teoría de David Ricardo estaba basada en el costo relativo de producir un bien. Es decir, cuánta cantidad de tiempo cuesta producir un determinado bien. La teoría de David Ricardo estaba basada en la oferta. Mill se apartó de los dos clásicos que apostaron a las ventajas absolutas, como Adam Smith, o a las ventajas comparativas, como David Ricardo, que fueron teorías basadas en la oferta. Mill, en lugar de estudiar la oferta, se concentró en la demanda. Él afirmó que el precio de un bien o un producto en el ámbito internacional es el resultado de dos factores. Uno, el costo de producir un bien, es decir, la cantidad de trabajo que requiere para elaborarse. Y la segunda es la fuerza de interacción de la demanda recíproca. Esto quiere decir que cuanto mayor fuera la solicitud de bienes que exportaba un país en relación con su demanda de importaciones, mayores ganancias obtendría este país de un comercio libre entre las naciones. O en otras palabras, cuando los productos de un país se cambian por los de otros países a los valores que se precisan para que el total de sus exportaciones puedan pagar el total de importaciones. Las tres ideas principales de Mill sobre el comercio internacional se resumen de la siguiente manera. Número 1. La posibilidad de que dos países intercambien bienes o productos se debe a las condiciones internas de cada país que permitan una eficacia en la producción, es decir, en la capacidad de compra que tengan los productos domésticos vendidos en el extranjero. Número 2. Las condiciones de intercambio dependen de la demanda de cada país por el producto del otro. Y 3. Solamente serán estables aquellas relaciones de intercambio en las que las exportaciones ofrecidas por cada país sean apenas suficientes para pagar las importaciones que desea. De esta forma, cerramos el estudio de las llamadas teorías clásicas. Y si tienen alguna duda o alguna consulta, ya saben, lo pueden hacer al correo electrónico o por mensaje telefónico por las aplicaciones que hemos estado usando.